Bien, buenas noches, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar la sesión. Vamos a continuar desarrollando el caso. Habíamos iniciado con el desarrollo de este caso. Inicialmente habíamos determinado los puntos de equilibrio económico y financiero. Simplemente para recordar, habíamos dicho que el punto de equilibrio económico es donde los ingresos se igualan a los costos. Y el punto de equilibrio financiero es donde las entradas de efectivos tienen que ser igual a las salidas de efectivo. Es decir, cuántas unidades debo fabricar y vender mínimamente con las entradas de efectivo de esas ventas realizadas pueda cubrir la totalidad de las salidas de efectivo. Entonces, hay que tomar en cuenta que no todas las ventas son al contado y tampoco todas las compras son al contado. Entonces, lo que contempla el punto de equilibrio financiero es el dinero que ingresa tiene que ser equivalente o tiene que cubrir la totalidad de las salidas de efectivo. Luego también habíamos visto ya la planificación. A partir del punto de equilibrio ya puedo empezar a planificar las utilidades, ¿no? Las utilidades que podrían ser antes o después de impuestos. Luego, en la segunda parte, estuvimos desarrollando ya casos sobre los temas del apalancamiento, ¿no? Habíamos dicho que el apalancamiento se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre el rendimiento que ganan los accionistas, es decir, sobre las utilidades operativas y sobre las utilidades antes de impuestos. Entonces habíamos visto dos tipos de apalancamientos, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Entonces, el apalancamiento operativo se debe a la existencia de los costos fijos operativos, es decir, el GAO, el grado de apalancamiento operativo, se debe a la existencia de los costos fijos dentro de la estructura de costos, ¿no? Entonces, mientras más concentrado tenga costos fijos dentro de estructuras, entonces la empresa va a estar apalancado, es decir, va a asumir un riesgo operativo cuando empiezan a caer o a disminuir las ventas, ¿no? Entonces, habíamos dicho también que simplemente el grado de apalancamiento operativo me mide el riesgo operativo. Entonces, este grado de apalancamiento operativo es la medida del apalancamiento. Se denomina grado de apalancamiento operativo y se interpreta como el cambio porcentual en la utilidad operativa, ¿no? Como en este caso, cambio porcentual en la utilidad operativa sobre el cambio porcentual en la cantidad vendida o en los ingresos, que es esta, ¿no? Cambio porcentual de utilidad operativa entre el cambio porcentual de las ventas. También hay otras tres maneras de poder calcular. Entonces, habíamos dado algunas conclusiones sobre el grado de apalancamiento operativo. Habíamos dicho la primera, el grado de apalancamiento operativo para que exista como tal deberá ser mayor a 1. Es decir, el GAO tiene que ser mayor a 1 para que exista. Si es igual a 1, eso significa que dentro de la estructura de costos no hay presencia de costos fijos. Entonces, si hay presencia de costos fijos, significa que el GAO siempre va a ser mayor a 1. El grado de apalancamiento va a ser mayor a 1. Y también habíamos dicho, el hecho de tener un alto grado de apalancamiento operativo no significa que la empresa está en buena situación. Es decir, mientras más grande sea el valor del GAO, no significa que la empresa está bien. Esta cifra o este valor absoluto simplemente nos da una idea de lo beneficioso que podría ser un aumento en las ventas, es decir, lo beneficioso que podría ser un incremento en las ventas o lo peligroso que podría ser al caer o disminuir las ventas, ¿no? Eso es lo que simplemente me mide el GAO.
¿Qué tan peligroso es ante una disminución de las ventas o qué beneficioso podría ser al incrementarse las ventas? Como en este caso habíamos dicho, por ejemplo, si las ventas se incrementan en 20%, fíjense, la utilidad operativa se va a incrementar en 45%. Ese es lo beneficioso. Es decir, un pequeño incremento del 20% ocasiona un incremento en la utilidad operativa del 45%. Pero también lo peligroso que podría ser que si las ventas disminuyen en 20%, la utilidad operativa también va a disminuir en 45%. Entonces, eso es lo peligroso. Entonces, eso es lo único que me mide el GAO. Es decir, el riesgo. Entonces, el GAO simplemente nos mide el riesgo operativo en el que incurre la empresa teniendo una determinada estructura de costos y gastos fijos. Presencia de costos y gastos fijos dentro de su estructura de costos. Luego habíamos visto también el riesgo operativo, es decir, el grado de apalancamiento financiero, ¿no? El grado de apalancamiento financiero. Dentro del grado de apalancamiento financiero habíamos visto 3 maneras de calcular y prácticamente se define como la variación porcentual en la utilidad por acción dividido entre el cambio porcentual en la utilidad operativa. Es decir, para nuestro caso, sería la variación porcentual en la utilidad antes de impuesto dividido entre la variación porcentual en la utilidad operativa, cuyo resultado nos había dado de 1.25 veces. ¿Qué significa eso? Que si la utilidad operativa se incrementa en 1%, la utilidad antes de impuestos se va a incrementar en 1.25%, ¿cierto? ¿No? Eso es lo que me decía el grado de apalancamiento financiero. Entonces, podríamos concluir también de que para que exista grado de apalancamiento financiero, tiene que ser mayor a 1. ¿Y cuándo va a ser mayor a 1? Cuando exista costos fijos financieros, en este caso, intereses. Es decir, presencia de deuda dentro de la estructura de capital. ¿Okay? Si hay deuda, hay pago de intereses. Entonces, hay un costo financiero que se llama interés. Entonces, si hay costo financiero, va a haber presencia del grado de apalancamiento financiero. Y esto ocasiona simplemente la presencia del riesgo financiero. Nuevamente, el hecho de tener un GAF, un grado de apalancamiento financiero elevado o alto, no significa que la empresa esté en buena situación. Esta cifra es un valor absoluto que como tal solo nos da una idea lo beneficioso que podría ser un aumento que se podría dar en la utilidad operativa. Es decir, ¿qué pasa si aumenta la utilidad operativa? ¿En cuánto va a aumentar la utilidad antes de impuestos? ¿No? Simplemente eso es lo que me mide el GAF, el grado de apalancamiento financiero. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar otro inciso. Otro inciso. Hasta aquí es lo que vimos el día de ayer. Ahí está, ¿no? Entonces ya habíamos determinado el riesgo operativo y el riesgo financiero. Presencia de riesgo, simplemente habíamos dicho, se puede disminuir trabajando u operando alejados de la cantidad de equilibrio, es decir, fabricar y vender lo más lejos posible de la cantidad de equilibrio. De esa manera yo voy a poder disminuir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, si aumentamos a 5,000 la cantidad vendida, fíjense, el riesgo operativo disminuye a 1.67 veces de 2.25, ¿no? Mientras más nos acercamos, mientras más operamos cercano a la cantidad de equilibrio, es decir, si las ventas que estoy haciendo actualmente están cerca a la cantidad de equilibrio, el riesgo es mayor. Si yo coloco 2100, aquí puede ver que usted, el GAO tiene de 21 veces. Es decir, si el ingreso cae en 1%, la utilidad operativa va a caer en 21%.
Y lo beneficioso sería, si las ventas se incrementan en 1%, la utilidad operativa se va a incrementar en 21%, ¿no? Entonces, este riesgo simplemente nos dice qué tan cerca estamos con llegar a la zona de pérdida, ¿no? A la zona de pérdida. Si nosotros fabricamos y vendemos por debajo de los 2.000 unidades, ya estaríamos en zona de pérdida. Entonces, ¿qué tan lejano estoy de la zona de pérdida? Simplemente aquí estaría a 100 unidades. ¿Y una empresa podrá disminuir sus ventas en 100 unidades? Pues seguramente fácilmente, ¿no? Pero si nosotros actualmente estamos comercializando y fabricando, como nos lo dice el caso, en 3.600, es decir, tengo un margen de 1.600 unidades, es decir, mis ventas pueden disminuir en 1.600 y no va a pasar nada, es decir, no voy a estar en zona de pérdida, ¿no? Ahora les voy a compartir qué más nos falta para culminar este casito. A ver, ya estamos en el inciso I. Tenemos dos incisos más pendientes. Vamos a llevarlo al Excel y allá lo vamos a interpretar. A ver, dice, si en el anterior inciso, es decir, se refiere a esto, inciso L, adicionalmente la empresa tuviera que pagar como dividendos preferentes de 84.000 bolivianos. Nuevamente calcular el grado de apalancamiento financiero e interpretar el resultado. Es decir, va a haber otra obligación que tendría la empresa con los accionistas preferentes. Se refiere a dividendos preferentes. No olvidemos que los accionistas preferentes tienen cierta preferencia en relación a los accionistas comunes. Y uno de ellos es que perciben dividendos preferentes antes que los accionistas comunes. Es decir, de aquí de la utilidad antes de impuestos, tendríamos que restar los impuestos y vamos a tener la utilidad del periodo. De esa utilidad del periodo, primero tenemos que pagar dividendos a los accionistas preferentes. Y recién vamos a tener utilidades disponibles que van a ser para los accionistas comunes, ¿no? Entonces, las acciones preferentes también es una alternativa de financiamiento que está dentro del patrimonio. ¿Ok? Entonces, vamos a incluir este otro costo fijo que viene a ser los dividendos. Entonces, no se olviden que los apalancamientos vienen o nacen de la presencia de los costos fijos. En el caso del GAO, de los costos fijos operativos. En el caso del GAF, de los gastos financieros fijos, que serían intereses, y en este caso, dividendos preferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a dar la solución y vamos a colocar aquí dividendos preferentes. Los dividendos preferentes nos dice que es igual, no sé si estamos de manera mensual, sí estamos mensual, de 84.000. ¿Ok? 84.000. $84.000. Aquí debe haber un error de referentes. $1,000. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular nuevamente el GAF.
el gap. Entonces ya hay presencia de dividendos preferentes. Fíjense, aquí está la fórmula, hay presencia de dividendos preferentes. Entonces vamos a utilizar esta primera, que dice lo siguiente. Igual, dice cantidad vendida, en este caso la cantidad vendida es de 3.600, por el margen de contribución, que es precio menos costo variable unitario, menos el costo fijo, que es de 800.000. ¿No? Todo eso dividido, nuevamente, cantidad vendida por el margen, que es precio de venta menos costo variable unitario, menos los intereses, que lo tenemos aquí, 128.000, y ahora, no, a ver, nos falta restar costos fijos todavía, ¿no? Costos fijos, fíjense, menos costo fijo total, y es 800.000, menos el costo fijo. Ahora sí, menos intereses. Menos intereses. Los intereses alcanzan a 128.000. Y a eso lo restamos lo que viene a ser los dividendos preferentes, menos dividendos preferentes, que es 84.000, pero dividido entre 1 menos el impuesto. No sé si tengo el impuesto por aquí. No lo tenemos, pero lo vamos a colocar. El impuesto de utilidades en Bolivia es el 25%. Y le damos Enter. Y ya está. Es decir, ahora el grado de apalancamiento financiero es de 1.6. Entonces, con la presencia de los dividendos preferentes, el riesgo aumenta de 1.25 a 1.6. ¿De qué otra manera podríamos calcular? Dice, utilidad operativa dividido entre utilidad antes de impuesto menos dividendos preferentes entre 1 menos el impuesto. Entonces, veamos. Entonces, calculemos primero el impuesto, que viene a ser el 25%, ¿no? Por 25%. 128.000. Vamos a tener la utilidad del periodo. La utilidad del periodo. Y esto va a ser igual a 512.000 menos 128.000. Ahí tenemos la utilidad del periodo. A esto lo restamos los dividendos preferentes que se está pagando, dividendos preferentes a los accionistas preferentes, ¿no? Y esto nos dice que es de $84.000. Por lo tanto, vamos a tener la utilidad disponible. La utilidad disponible, que va a ser igual a 384.000 menos 84.000. Ahí está. Entonces nos dice utilidad operativa, que va a ser igual. Utilidad operativa dividido entre ¿quién? Utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. Menos dividendos preferentes. Dividido entre 1 menos el 25%. Sacamos paréntesis y le damos. Ay, a ver. Utilidad antes de intereses. Ahí está, ¿no? Entonces podemos llegar al mismo resultado por esto de acá o por esto, o cualquiera de ellos. ¿Estamos? Entonces, eso significa que al tener presencia de dividendos preferentes que son fijos también, entonces aumenta el riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo financiero? Es simplemente de que al disminuir las ventas no se puedan
cubrir los costos financieros, llámese intereses y dividendos preferentes. Entonces, muchas de las empresas en épocas de pandemia, al caer sus ventas, no han podido cubrir los costos fijos. En este caso, los costos fijos de intereses y dividendos preferentes. Entonces, ¿qué han hecho? Han empezado a deshacerse normalmente de los costos fijos operativos para trasladarlos a los costos variables, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso que podría asumir una empresa al tener costos fijos dentro de su estructura de costos. Entonces, no es adecuado posiblemente tener costos fijos muy elevados dentro de la estructura de costos. Más aún si estamos en los mercados inestables, es decir, como en este momento, ¿no? Que recién nos estamos recuperando, hay convulsiones sociales en el país, se bloquea cada vez que se quiere, no hay seguridad jurídica, entonces lo más recomendable cuando la situación es esta, no tener concentrados los costos dentro de los costos fijos, ¿no? Pero cuando la economía está en auge, la economía está estable, las ventas se están incrementando, entonces ahí sí usted puede tener gran parte de los costos concentrado en costos fijos, ¿no? Entonces hay que ver en qué momento tener concentrado gran parte dentro de la estructura los costos fijos y en qué momento no, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver, hasta aquí, alguien, si tuviera alguna pregunta. ¿Mm? ¿Alguien, si tuviera alguna pregunta? Ok. Entonces, ya hemos determinado el riesgo operativo y el riesgo financiero. Ahora vamos a calcular el riesgo combinado, es decir, el riesgo total, que es el grado de apalancamiento total. Creo que esa es la siguiente pregunta. Vamos a ver por aquí. Nos dice, nos falta hacer la interpretación, ¿no? Ahorita lo hacemos la interpretación porque siempre es bueno. Un incremento del 1% en la utilidad operativa generaría un aumento del 1.60%, 1.6% si ustedes quieren, en las utilidades disponibles para los accionistas comunes y viceversa. ¿Por qué viceversa? Si baja en 1%, pues también va a disminuir en 1.6% las utilidades disponibles para los accionistas comunes. ¿Ok? Ahora sí, vamos con esto, otro inciso. Inciso N. Dicen, Sí, pero ahí dice aumentó, sería entonces disminuyó. claro. Si aquí disminuye, aquí va a disminuir, ¿no ven? ¿Correcto? Pero como aquí Ah, le pusimos incrementos, es decir, si aumenta en 1% la utilidad operativa, entonces la utilidad disponible también va a aumentar. O sea, tiene una relación directa. Ahora, ya. si usted quiere hacer una interpretación genérica, entonces por ahí, en vez de incremento, podrías colocar lo siguiente. Ante una variación del 1% en la utilidad operativa, generaría una variación de 1.6% en las utilidades disponibles. Entonces, esa variación podría ser positivo. Si sube, sube la utilidad disponible. Si baja la utilidad operativa, va a bajar la utilidad disponible, ¿no? Por ahí, si quieres hacer una interpretación genérica, sería eso. Pero como aquí me basé en la interpretación al incremento, entonces aquí va a aumentar. Y digo viceversa, es decir, si baja esto, pues también va a bajar esto. ¿Correcto? Ya, Lisa, está bien. Perfecto. Muy bien. El riesgo total lo voy a interpretar de manera genérica, ¿les parece? Para que así quede bien claro.
Muy bien, ahora sí. Vamos a ponerlo con negrito esto. Ahí está. Entonces dice, calcule el GAT, grado de apalancamiento total, es decir, el riesgo operativo, e interprete el resultado obtenido para ambos incisos, para el inciso L y para el inciso M. ¿Por qué para el inciso L y el inciso M? Porque en el inciso L simplemente tengo gasto financiero fijo, que son intereses. Mientras que en el inciso M ya agregamos a los gastos fijos financieros dividendos preferentes, ¿no? Entonces, por eso nos pide. Entonces, vamos a traer primero el GAO. El GAO es único. Esto se mide en veces. El GAO es único, creo que es de 2.25 veces. Cualquiera de ellos podemos tener, ¿no? Cualquiera de ellos. El GAF son 2. El GAF son 2 veces. Uno es 1.25. Esto es simplemente por la presencia de los gastos financieros fijos, que son intereses. Y este segundo también se mide en veces. Está 2 gastos financieros. Uno que son los intereses y el otro que son dividendos por referencia. Entonces, fíjese, a medida que va aumentando los gastos financieros fijos, el riesgo va aumentando, ¿no? El riesgo va aumentando. Y con todo esto, nos pide que calculemos el riesgo total, es decir, el GAT. El GAT. Y el GAT se calcula de manera muy sencillita. Muy sencillita. Simplemente va a ser la multiplicación entre el GAO y el GAP. Entonces, vamos para la primera. El GAO, 2.25 veces por 1.25 veces. Es decir, en la primera parte, el riesgo financiero total, perdón, el riesgo total es de 2.81 veces. Mientras que para el segundo va a ser el GAO por el GAF 1.6, que es 3.60. Entonces, fíjense, mientras más costos fijos tengamos dentro de la estructura de costos, va a aumentar el riesgo total. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos interpretar de la siguiente manera. Entonces, voy a hacer una interpretación genérica. Entonces, vamos a poner una variación. Esa variación podría ser positivo o podría ser negativo, es decir, podría incrementar o podría disminuir. Una variación del 1% en las ventas generaría una variación del 2.81% en la utilidad antes de impuestos. En la utilidad antes de impuestos. Antes de impuestos, ¿no? Es decir, un incremento del 1% estaría ocasionando un incremento del 2.80, ¿cuánto era? 86%, creo, ¿no? En la utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Esa es la interpretación. Ahora vayamos con el segundo. El segundo ya tiene presencia de dividendos preferentes, es decir, entonces la interpretación se va a hacer más abajo. Es decir,
ante un cambio del 1% en las ventas, el incremento va a ser de 3.6 veces en la utilidad disponible para los accionistas comunes, ¿no? Entonces, aquí podríamos colocar igual. Una variación del 1% en las ventas generaría una variación del 3.6%. 3.6% en la utilidad disponible. Disponible para los accionistas comunes. ¿Ok? Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir simplemente ya para ir concluyendo. El grado de apalancamiento operativo y financiero simplemente nos mide el riesgo operativo y el riesgo financiero, es decir, lo beneficioso que podría ser para los accionistas ante un incremento en las ventas. Eso va a generar un mayor incremento en las utilidades operativas o utilidades antes de impuestos o utilidades disponibles para los accionistas. Pero el riesgo está ante una pequeña caída en las ventas, también la disminución en las utilidades operativas, en las utilidades de impuestos y en las utilidades disponibles para el accionista va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cuándo es bueno tener costos fijos dentro de nuestra estructura de costos? La mayor parte cuando la economía está en auge, cuando la economía está estable, cuando todo el mundo está empezando a incrementar sus ventas. Ahí es bueno, porque un pequeño incremento en ventas me va a ocasionar estos incrementos en las utilidades operativas, utilidades de impuestos, utilidades disponibles. Pero una disminución pequeñita en las ventas también me va a ocasionar una disminución mayor en estas utilidades. Entonces, eso es lo peligroso y eso es lo que me mide el apalancamiento. Los riesgos que podríamos entrar a la zona de pérdidas por no cumplir o no poder cumplir estas obligaciones fijas que tenemos, que podrían ser operativas, gastos financieros. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Se entendió? La importancia que tiene este indicador de los apalancamientos. ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para disminuir estos riesgos? Simplemente no estar trabajando cercano a la cantidad de equilibrio, es decir, no vender y fabricar cerca a la cantidad de equilibrio, sino tratar de estar la mayor parte lejano, es decir, mientras más lejos me encuentre de la cantidad de equilibrio, el riesgo va a ser menor. Porque va a poder disminuir mis ventas, pero no voy a entrar a zona de pérdida, ¿no? Pero mientras nosotros estemos trabajando u operando muy cercano a la cantidad de equilibrio, ahí está el riesgo. Porque un pequeño disminución, obviamente, me podría ocasionar de que yo ya esté en zonas de pérdida. Y eso es lo que uno no quiere. ¿Okay? Entonces, mientras más lejos estemos de la cantidad de equilibrio, es mucho menor. El riesgo de entrar a zona de pérdida es menor. Entonces, eso va a hacer que disminuya esto, ¿no? Va a hacer que disminuya. Entonces, si alguien les pregunta, ¿cómo disminuyemos el riesgo operativo? Haga el esfuerzo de vender más unidades. En vez de 3.600, venda 4.000. Te vas a alejar del riesgo. Ahora son 2 veces, ya no es 2.25 veces. ¿Qué pasa si vendes 6.000? Tu riesgo va disminuyendo 1.5 veces, ¿no? Pero mientras más te acerques a tu zona de equilibrio, a tu zona de pérdida, que es 2.000, 2.500 ya va aumentando a 5 veces, 2.400 estoy más cerca del equilibrio, que es 2.000, 6 veces, 2.300, 7.67 veces, 2.200, 11 veces, y 2.100, 21 veces.
¿no? Entonces eso significa, si las ventas disminuyen en 1%, la utilidad operativa va a disminuir en 21%. Ese es el riesgo. Entonces estoy muy cerquita de llegar a la zona de pérdida. Eso es lo que me mide simplemente los apalancamientos. El GAO y el GAO. ¿Okay? Bien, con esto doy finalizado este caso. Ahora vamos a hacer un caso aplicativo. Esto era más para poder practicar cómo se calculan las cantidades de equilibrio, cómo se calculan las cantidades de equilibrio financiero, cómo se proyectan utilidades y cómo se calculan los riesgos operativos y riesgos financieros, es decir, los apalancamientos. Entonces, ¿cuándo va a haber presencia de apalancamientos? Cuando hay presencia de costos fijos. Si no hay costos fijos dentro de la estructura de costos, no va a haber apalancamientos, ¿no? Pero es muy difícil que una empresa no tenga costos fijos, ¿no? Siempre va a haber costos fijos. Por ejemplo, el sueldo de los gerentes son costos fijos. El alquiler de las oficinas son costos fijos. El sueldo del contador son costos fijos. De la recepcionista son costos fijos. Los seguros son costos fijos, ¿no? Entonces, es muy difícil que una empresa no pueda tener costos fijos. Entonces, en épocas de inestabilidad económica, lo más adecuado es no tener en demasía costos fijos, sino trasladarlo a los costos variables. Pero cuando la economía está en auge, cuando la economía es estable, cuando todo el mundo empieza a subir sus ventas, entonces ahí usted puede tener la mayor parte de los costos concentrados en costos. ¿Ok? Muy bien, cierro entonces este caso. Ahora vamos a desarrollar un nuevo caso. Y el caso que vamos a desarrollar ahora va a ser el siguiente. Es un casito más aplicativo a la realidad. Entonces, déjenme, les voy a mostrar esto. Muy bien, a ver, un voluntario para que pueda leer el caso. ¿Quién está valiente? Un varón, una dama. Licenciado, ¿quiere que lo lea? Por ¿Qué parte favor, hay que leer, licenciado? todo el caso. Es de antecedentes. Ya. Antecedentes. La empresa Aguas de los Termales es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de aceite. La empresa tiene una antigüedad de 10 años en el mercado. El 20% de la producción es para el mercado interno y el 80% está destinado a la exportación. En los últimos años, tanto la demanda interna como la externa ha tenido un comportamiento creciente, lo cual ha favorecido en términos de ventas a todas las empresas del sector industrial que se dedican a la producción de este tipo de bienes. ¿Sí? Continúo. Descripción de la situación. Las ventas históricas de la empresa ha tenido un comportamiento creciente del 20%. Esta tasa de crecimiento ha motivado a los socios a realizar nuevas inversiones para financiar dicho crecimiento. Sin embargo, por factores políticos se ha limitado la exportación de este producto. La gerencia bajo esta situación solo estima un crecimiento del 5% de sus ventas. Bajo las circunstancias, la empresa no planea realizar nuevas inversiones fijas. La naturaleza de la empresa hace que tenga dentro de su estructura de costos y gastos un fuerte componente fijo. Este exponente a la empresa
a un elevado riesgo operativo. En el siguiente cuadro se muestran los costos y gastos variables fijos de la empresa. Continúe. Detalles en materia prima con un valor de $10, el otro mano de obra, $8, costos indirectos fabricados variables, $2, y costos indirectos y gastos operativos fijos, dólares al año, sería 960. Ya. Las ventas de la gestión pasada de la empresa son de 70.000 unidades por año. El precio de venta es de $40 la unidad. La empresa tiene una deuda que tiene saldo actual de la deuda de 2.500 a una tasa efectiva de 10% anual. Se solicita realizar un reporte que responda a las siguientes inquietudes del directorio. Determinar la cantidad del equilibrio, margen de seguridad, razón de margen de seguridad, margen neto, riesgo operativo y financiero o total. Como se modifican las respuestas del punto anterior y sí para la gestión siguiente. La empresa planea reducir el precio de la venta al 10%. Esta reducción es el precio. Tiene previsto un incremento de la demanda. Asume una elasticidad de precio de la demanda en términos absolutos del 3. Se tiene previsto un incremento del costo de la materia del 5%. La empresa reduce sus costos fijos en 10%. Realiza un análisis comparativo de la situación actual y la propuesta. Emite sus conclusiones dadas las circunstancias del inciso B, cuál debe ser el número precio de la venta, un margen neto del 10%. Dadas las circunstancias del inciso B, cuál debe ser la cantidad productiva y vendida para tener una utilidad operativa antes de los impuestos del $500.000. Dada la circunstancia del inciso B, ¿cuál debe ser el nuevo precio de venta para tener una utilidad operativa antes de los impuestos de $592.000? Más rivales. Dada la circunstancia del inciso B, ¿en qué porcentaje debe disminuir el costo fijo para tener una utilidad del periodo o neto de 277.125? Muy bien. Entonces, este es el caso que vamos a desarrollar. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutitos para que se puedan tomar algún cafecito y volvemos. ¿Les parece? 15.